enciende y usted lo siente. Siente la presencia de Dios, se manifiesta en su vida y usted comienza a caminar como una llama de fuego que no se puede apagar en su vida. Ese sentir del Espíritu Santo no se puede apagar. Y cuando viene la palabra de Dios y es revelada a través del Espíritu Santo, es tremendo. Es tremendo. Yo ayer en la noche estaba orando y estaba leyendo, estaba estudiando la palabra, estaba meditando en ella. Y me estaba revelando la palabra del Señor, me dio sueño, me dio visión, me dio palabra y fue tremendo durante la noche. Y uno se levanta, tiene la palabra que Dios le ha dado, la tiene aquí y es hermoso, es precioso porque el fuego del Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y depende de usted y de mí, no dejar que esa llama se apague. Amén. Puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento y vamos a ir a la palabra de Dios. Y el mensaje de ahora, el mensaje de hoy lo llamé, lo titulé transformados, transparentes, grabados y alumbrados. Amén. Amén. Es transformados, transparentes, grabados y alumbrados. Eso es para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser transformada, tiene que ser transparente, tiene que ser grabada y tiene que ser alumbrada. Amén. Es la manera en que la iglesia de Cristo se mueve. Cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros comenzamos a ser transformados por el poder de la palabra. Nuestra vida viene a ser como transparente delante de la gente. Ahora ya no hay nada que sea oculto, sino que todo sale a la luz. Diga, está escrito. Y entonces viene la palabra de Dios, se manifiesta y es grabada en nuestros corazones. Y entonces nosotros comenzamos a alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Usted y yo somos como esas lumbreras, como esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. Cuando usted mira y mira en la noche, usted puede mirar cuando la luna está en su esplendor y usted está el cielo despejado y ve las estrellas. Y cuando está en un lugar donde fuera de la ciudad, usted puede ver y se manifiesta la luz en el cielo y en medio de la oscuridad usted ve las lumbreras que Dios puso ahí y se goza porque puede ver que están aluzando en medio de la oscuridad. La vida del cristiano debe de aluzar de la misma manera. Cuando un cristiano es tocado y es transformado por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, comienza a brillar de esa manera. Y en medio de la oscuridad se manifiesta la presencia de un hombre y de una mujer de Dios. Amén. Y cuando yo miraba, yo estaba mirando, me estaba gozando, estaba mirando cuando el pastor estaba compartiendo el día de ayer y él hablaba sobre el profeta, sobre el aceite, sobre la puerta y yo me estaba gozando porque el Espíritu Santo me había dado una palabra acerca de ella. Y cuando yo veo que el pastor lo menciona y lo predica y me gozo y le doy gracias a Dios por la vida de nuestros apóstoles, porque gracias a Dios que ellos son hombres y son esa pareja que Dios puso en nuestras vidas como cobertura. Ellos se meten en la palabra de Dios, están en la presencia de Dios y la palabra viene a ellos, la revelación a través del Espíritu Santo y nos la enseñan a nosotros y cuando nos la enseñan nosotros recibimos y la atesoramos. Amén. Y es un privilegio tener por cabeza, por cobertura a ellos, porque ellos realmente buscan la presencia de Dios y nos la transmiten. Amén. Y le mandaba yo un mensaje al pastor y le decía, y yo estaba gozándome al ver que él estaba compartiendo, yo desde acá yo gozándome, y le dije, wow, o sea, realmente, wow, no hay una palabra como decirlo, o sea, en verdad me gozo de ver lo que Dios hace y cómo Dios lo utiliza, ¿verdad? Y gloria a Dios, estamos viendo el video más hace ratito, se los vamos a enseñar a los que no lo han visto,
donde estaban ungiendo a los profetas allá en Campeche y cómo los estaban derramando el aceite con el cuerno y ahí estaba doña Mari, estaba Lili y estaban todos los demás profetas de allá de Cancún, de Campeche. Vimos ahí gente conocida como Oscar Quijano, su esposa, el pastor Eder. Y ahí miramos a todos aquellos que ya conocemos, pero también miramos a otras personas que también Dios ha estado agregando, comunidad Casa de Pan, las iglesias que se han estado uniendo, y nosotros nos gozamos juntamente con ellos en lo que Dios está haciendo allá. Amén. Nos gozamos verdaderamente y aquí en Tijuana, seguimos adelante con lo que Dios nos encomendó hacer. Amén. Vamos, quiero hablarles un poquito el día de hoy que estaba estudiando acerca de la palabra ancestral, la palabra desde el inicio, cómo Dios se manifiesta a su pueblo y cómo Dios comienza a hablar al pueblo a través de diferentes maneras. Y estaba estudiándola, pero una de las partes que estuve estudiando fue acerca del Urim y el Tumim. Y del pectoral que usaba el sacerdote. Estaba estudiando cómo era el pectoral, qué era lo que tenía grabado, cómo se usaba el Urim y el Tumim. Y Dios me estaba mostrando todo, estaba leyendo y pues estaba siendo revelada la palabra a través del estudio. Y le decía, pero ¿cómo se aplica esta palabra a nuestra vida en estos tiempos? En estos tiempos, primero que nada, lo quiero llevar a hablar un poquito del Urim y el Tumim y del efod, del efod sacerdotal. Ese efod era hecho de una tela especial. Cuando Dios le mandó, el efod estaba hecho de una tela especial. Ese efod contenía en sí varios hilos. Esos hilos estaban entrelazados entre sí. Tenía grabado el efod, tenía grabadas 18 de las letras del alfabeto hebreo. 18 estaban grabadas en el efod de las 22 letras del alfabeto. Estaban grabadas en el efod. El Urim y el Tumim tenían 12 piedras. Esas 12 piedras, cada una representaba una de las tribus del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Esas piedras estaban ahí, esas piedras eran hechas de un material específico y de alguna manera esas piedras brillaban. Esas piedras brillaban en el momento que la presencia del Señor venía. Cuando se consultaba, las piedras brillaban. Encima del Tumim tenía 4 letras del alfabeto hebreo. Eran 18 en el efod y 4 en el Tumim. Y esas letras completaban todo el alfabeto hebreo que representa la palabra de Dios. Amén. Cuando venía y se consultaba, el sacerdote consultaba delante de Dios, el pueblo consultaba delante de Dios, los líderes venían delante de Dios para tener una respuesta. Entonces, ese piedra del Tumim brillaba y daba el mensaje a través de las letras, eran iluminadas, se podía completar frases o palabras, y cuando se brillaba una de las piedras, hacía mención sobre la tribu que estaba señalando, ya sea para escoger algo de la tribu o para llevarla a juicio por alguna situación. ¿Verdad? Como cuando el pecado de Acán, cuando le decía que el Señor apartó a la tribu y dijo, porque ellos tenían escondido ahí el anatema en medio del campamento, de que fue por medio de consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. Cuando se escogió la tribu de Leví para los levitas, que Dios dijo, apártame a la tribu de Leví para el sacerdocio de la casa. También cuando se consultó, Dios trae la iluminación de la piedra de la tribu de Leví, y ellos sabían que era Dios hablando y apartando esa tribu para el servicio en el sacerdocio. Amén.
Cuando Dios habla y Dios ilumina y se manifiesta a través de su palabra que está escrita, entonces trae revelación al pueblo y el pueblo es enseñado y es transformado. El sacerdote tenía encima de él esa responsabilidad de que cuando se consultaba delante de Dios, él tenía la respuesta y la revelación de Dios sobre de él por medio del efod. Amén. Por medio de ese efod. Entonces, cuando el Urim y el Turim se exponían, yo dije, bueno, Señor, eso era en el Antiguo Testamento. El sacerdote traía su efod, traía las letras grabadas, traía los lazos, traía las piedras. Dame más revelación, ¿qué hay a través de esas piedras? ¿Cómo las aplicamos en el día de hoy? Y en el día de hoy, los lazos que traían y que venían entrelazados representa a la iglesia. La unidad de la iglesia en el tiempo de hoy es representada a través de los lazos. Porque sin la unidad no hay luz, no hay revelación. Amén. Sin la unidad dentro del cuerpo de Cristo, no hay luz que refleja allá afuera. Amén. Entonces yo le pregunté al Señor, muéstrame más qué es lo que podemos, cómo las comparamos ahí en estos tiempos. Dame el mensaje. Y fue como salió este mensaje que se llama transformados, transparentes, grabados, iluminados. Usted y yo tenemos que ser alumbrados. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, el resultado es la luz. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8 y versos del 1 al 8. Y vamos viendo que nosotros debemos de ser transformados. Nosotros debemos de ser transformados para vivir en el Espíritu. Cuando el hombre y la mujer de Dios comienzan a ser tocados por la palabra de Dios, el Espíritu Santo desciende a él. De una vez que nosotros recibimos a Cristo, nosotros comenzamos a ser transformados. Amén. Usted y yo tenemos que ser transformados. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 8, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros anteriormente andábamos en la carne, militábamos en la carne, nuestros deseos eran de acuerdo a la carne, pero cuando viene la palabra de Dios, nosotros recibimos a Cristo y dice el mensaje que ahora nosotros ya no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. Y por eso les decía, cuando nosotros andamos en el Espíritu, nosotros nos gozamos en el Espíritu. Amén. Y en el Espíritu se mueve en usted, se mueve en mí. Cuando yo puedo estar aquí recibiendo de parte de Dios, también usted puede recibir de parte de Dios. Cuando están ungiendo a la gente allá en Campeche, ellos están gozando en el Espíritu, pero también nosotros nos gozamos aquí en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no tiene límites, no tiene barreras, no tiene una pared que nos divida, no tiene una distancia que nos separe. El Espíritu de Dios es el mismo que mora en ellos como el que mora en nosotros. Amén.
Amén. Y es el que nos transforma, el que cambia nuestra manera de vivir, el que cambia nuestra manera de pensar, y ya no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Amén. Ya no caminamos, ya no militamos de acuerdo a los deseos de la carne, sino ahora caminamos de acuerdo a los designios del Espíritu Santo. Amén. Ya nuestra vida ya no es igual. Antes yo me recuerdo mi manera pasada de vivir era vivir para la carne, para lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que yo deseaba hacer. Yo no le pedía permiso a nadie para hacer lo que yo quería hacer. Yo hacía lo que yo quería y yo decía, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacerlo hasta donde yo quiero. Y nunca pensé en las consecuencias del pecado. Pero cuando viene Cristo a mi vida, viene y toca mi vida y la transforma, cuando Dios viene y hace un cambio, mi vida comienza a pensar diferente. Mi mente es transformada por el poder de la palabra, por la revelación de la palabra. Comienza a ser cambiado un switch aquí adentro y comienzo a pensar diferente. Ahora nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Ahora nosotros sabemos que no podemos hacer lo que queremos porque lo ofendemos a Él. Que si yo hago lo que yo quiero de acuerdo a lo que el mundo hace, me vuelvo enemigo de Dios. Amén. Y entonces yo no quiero hacer. Digo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo hago, lo hago para agradarlo a Él. Ya no para agradarme a mí mismo. La transformación del hombre y de la mujer de Dios viene a través de entender que ya no vivo yo, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Amén. Cristo vive en ti. Y ya no vives para agradarte a ti mismo, ya no haces las cosas para agradar al otro, ya no, lo que tú haces no lo haces pensando si le agrada o no le agrada al que está ahí enfrente, lo haces que le agrade a Él. Y si a Él le agrada, es suficiente. Amén. Porque cuando tú haces algo que le agrada a Él, eso va a traer luz a los que están alrededor de ti. Eso va a traer entendimiento a los que están alrededor de ti. Pero tú lo tienes que dejar que Él trabaje. El Urim y el Turim traían esa revelación. Cuando la luz se encendía, la palabra se manifestaba a través del alfabeto hebreo y te le daba revelación al pueblo. Y el pueblo entendía el designio de Dios para su vida. Su mente ya estaba enfocada en lo que Dios quería para ellos. Y ahora nuestra mente debe ser transformada para entender lo que Dios quiere para nosotros. Al igual como era en aquel entonces. La infelices que ahora es a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes dice la palabra que a Moisés se le revelaba cara a cara y que cuando él estaba en la presencia de Dios y descendía al pueblo, su rostro era iluminado. Pero cuando él no estaba en la presencia de Dios, su rostro volvía a la normalidad. Y entonces, para que el pueblo no distinguiera cuándo estaba en la presencia de Dios y cuándo no, él se ponía un velo. Amén. Amén. Él se ponía un velo. Cuando usted y yo vivimos buscando agradarle a Dios y nuestra vida es transformada y caminamos buscando a Dios, en nosotros se manifiesta esa luz y la gente se da cuenta. Cuando usted y yo hablamos, como usted y yo nos guiamos, como usted y yo nos gozamos delante del Señor, la gente se da cuenta, los que están alrededor de ti y de mí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya no existe ese velo. Amén. Ya no hay ese velo. Los que están alrededor de nosotros se dan cuenta, pero también se dan cuenta cuando el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Ellos se dan cuenta, los que están alrededor de nosotros, porque el Espíritu Santo es la luz que alumbra tu vida. Amén. Amén. El Espíritu Santo viene y alumbra nuestra vida. Y entonces dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Nunca se va a poder agradar a Dios cuando tú vives en la carne. Dice en el versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén.
para que tú y yo vivamos y tengamos esa vida y sea manifiesta en nosotros y tengamos paz en medio de nuestro caminar diario, necesitamos caminar en el Espíritu, agradando al Espíritu, haciendo lo que el Espíritu nos pide que hagamos. Amén. Amén. Separados del mundo. No quiere decir que nos vamos a ir a esconder en un cerro allá aparte y hacer una comunidad escondida donde no haya nadie más alrededor. No, separados de las cosas que le agradan a la carne, de las cosas que le agradan al mundo. Amén. Amén. En estos tiempos la gente vive enfocada en todo lo que pasa alrededor y parte de lo que el mundo ofrece es la distracción. Mientras más te distraes, más te enfrías espiritualmente. Tu amor va decayendo por causa de la maldad que está alrededor. Amén. Pero nosotros fuimos llamados a ser transformados y renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí vamos bien. Bueno, den un aplauso al Señor. Cuando usted y yo somos transformados por medio de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos ser transparentes. Cuando usted y yo comenzamos a ser transformados, usted y yo somos transparentes. Si no vemos cuando estábamos anteriormente, hacíamos cosas, nosotros tratábamos de ocultar. Si hacías algo que no era bueno, no querías que todo el mundo lo supiera, ¿verdad? No querías que todo el mundo lo supiera, si ocultabas algunas cosas. Las mentiras, las tratabas de engañar a la gente con una mentira y tratar de suavizar la situación, porque estabas ocultando algo. Pero cuando tú eres transformado por el poder de Dios, tu vida comienza a ser transparente. Comienzas a ser transparente, ya no tienes pena que la gente conozca tu vida en realidad. Anteriormente no dejabas que nadie se acercara tanto, no querías que nadie supiera cosas de ti, pero ahora no te da pena que la gente conozca tu vida porque tu vida es transparente. Tu vida primeramente tiene que ser transparente, mi vida tiene que ser transparente delante de la presencia de Dios. Nosotros nos tenemos que presentar tal cual somos delante de la presencia de Dios para que Él nos examine, para que descienda su fuego, como decía la alabanza, y seamos purificados por el fuego del Espíritu de Dios. Cuando el fuego desciende y nos purifica, comenzamos a ser transparentes delante de Él. Delante de Él, y cuando nos damos cuenta que venimos y nos presentamos delante de Él, porque Él está aquí presente, y nos presentamos delante de Él, nuestra vida es transparente como un libro abierto delante de Él. Y si es un libro abierto delante de Dios, puede ser un libro abierto y transparente delante de la gente. Amén. Amén. Pero tenemos que ser primeramente transformados, diga transformados. Primero transformados y luego tenemos que ser transparentes, diga transparentes. Sí, somos transformados y transparentes, amén. Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 8, versos del 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. El Espíritu de Dios viene y nos levanta de la vida, de la vida muerta, de ese cuerpo de pecado que estaba muerto al Espíritu Santo, y ahora es tocado, transformado y es transparente, porque ahora el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos nos levanta a nosotros. Amén. Nos levanta a usted y a mí, y ahora nuestra vida es transparente. El Espíritu Santo puede ser visto a través de nuestra vida.
Amén. Es el Espíritu de Dios que se manifiesta. Ya fuimos transformados, ahora estamos siendo transparentes. El Espíritu de Dios comienza a hablar a través de nosotros, comienza a amar a través de nosotros. Comenzamos a tener misericordia a través del Espíritu Santo que fluye en nosotros. Nosotros manifestamos el fruto del Espíritu cuando el Espíritu está morando en nosotros. Y cuando se manifiesta el Espíritu y su fruto es cuando somos transparentes. Amén. Amén. Si nosotros no podemos ser transformados, no podemos ser transparentes. Si no soy transformado, no puedo ser transparente. Por eso es que la iglesia de Cristo es llamada a ser transformada y a ser transparente para que su fruto pueda ser manifiesto. Y dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo era bueno. Amén. En todo lo que Él hace en nuestra vida es bueno. Y la gente lo ve y dice, wow, es bueno. Bueno, lo que están haciendo es bueno. Cuando llegamos y oramos por una persona que no conoce de Dios, ellos pueden sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque lo que está en nosotros fluye. Damos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Amén. Por eso es que somos nosotros transformados y transparentes. Comenzamos a hablar lo que es del Espíritu, comenzamos a actuar como el Espíritu nos dice que actuemos, o comenzamos a obedecer. Se enciende la piedra, el turín o el urín, y nos dice sí o no. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y tenemos algo que queremos presentar delante de Dios, Él nos dice que lo hagamos o que no lo hagamos. Su palabra se manifiesta y te dice, no peques más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No pecar. Ahí se manifiesta el urín diciéndote, no lo hagas. No lo hagas. Pero cuando el turín te dice, ve y predica, a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo por obra. Amén. Te manifiesta, eres transformado y eres transparente. Ya no, cuando estamos delante, es como cuando en la familia usted está delante de sus hijos. Estás en lo privado, estamos delante de los hijos, de las hijas. ¿Qué le puedes decir a ellos que ellos no conozcan de ti? Yo no puedo venir y decirle a mi hija Samantha algo que no es verdad, porque ella me conoce. Amén. Ahora, ella conoció mi pasado y vio mi pasado en pecado, viviendo la carne, pero ahora está viendo el presente transformado y transparente a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y ahora ella podemos tener una buena relación porque ella está mirando la transformación que el Espíritu de Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y así es como debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser transparente, debe ser transformado, transparente y diga grabado. Transformado, transparente y grabado. Cuando viene en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da a Moisés la ley, se la dio grabada en unas piedras. ¿Se acuerdan? Las piedras de la ley que se las entregó a Moisés, al patriarca. Y cuando fueron grabadas, quedaron escritas ahí esas letras, con esas letras quedaron escritas en piedra. Ok, ahora en este tiempo la palabra de Dios ya no está grabada en piedra. Dice la palabra que ahora está grabada en nuestros corazones. En usted y en mí la palabra de Dios debe de estar grabada. ¿Qué es lo que el cristiano, el hombre de Dios debe de hacer? Debe de estudiar la palabra de Dios. Cuando estaba estudiando el Urim y el Turim, estaba estudiando sobre este texto, la enseñanza sobre el Urim y el Turim, representado a este tiempo, el hombre y la mujer, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, representa
el alfabeto hebreo, donde allí se manifiesta la palabra de Dios. Amén. Donde la palabra de Dios está grabada. Usted y yo somos la representación del alfabeto hebreo, de la palabra de Dios, con la que se creó todas las cosas, con la que todas las cosas son posibles, están grabadas en usted y en mí. Amén. Amén. Y ahora el sacerdote tiene la responsabilidad de ir delante de Dios y presentar la petición del pueblo de Dios para que la luz de Dios sea reflejada en usted y en mí. Amén. Amén. Es importante que entendamos por qué necesita ser grabada en nuestros corazones. Nosotros necesitamos permitir que Dios grabe su palabra en nuestro corazón. Cuando nosotros éramos en la carne, estábamos en la carne, no permitíamos, ¿por qué? Porque nuestro orgullo, porque yo digo que yo así, porque yo ya sé mucho, porque yo soy grande, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Había muchas razones por las cuales no permitíamos que Dios grabara su palabra en nuestros corazones. Pero una vez que venimos a Cristo y su luz nos alumbra el entendimiento a través del Espíritu Santo, ya no permitimos que seamos nosotros los que decidimos, sino su palabra se graba en nuestros corazones y somos transformados. Amén. Amén. Comenzamos a ser transformados. Vaya ya a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 2. Capítulo 3, perdón. 2 de Corintios, capítulo 3. Versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora la palabra de Dios se manifiesta en usted y en mí, y nosotros no ocupamos que alguien nos recomiende, que alguien hable de nosotros, que alguien vaya y nos eche porras. Amén. Usted y yo ya no ocupamos que alguien más vaya y hable bien de mí, porque en aquel entonces nosotros hacíamos las cosas de una manera equivocada, nosotros caminamos de una manera errónea, ¿verdad? Y todos los que nos veían decían, mira que todo lo que hace. Pero cuando nosotros venimos ahora siendo transformados, siendo transparentes y siendo grabada la palabra de Dios en nuestras vidas, no ocupamos que nadie vaya y diga que hemos cambiado, sino conforme nosotros vamos caminando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es revelado en nuestras vidas, el Espíritu mismo da testimonio de nosotros. El Espíritu mismo va y testifica a otros de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo y cómo el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Ahora ya no vivo yo, ahora que Cristo vive en mí y el Espíritu da testimonio de él. Amén. Porque antes aquí, pregúntale a Marianita, aquí me conocían por Charlie. Todo el mundo me conocía por Charlie. Y todo el mundo me veía de una manera. Pero ahora el Espíritu da testimonio de mi vida, de la transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Porque he sido transformado por medio del poder de la palabra. Mi vida ahora es transparente y su palabra está grabada en mi corazón.
y el Espíritu da testimonio de ello. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque ya no nos avergonzamos de nada. Ya nos avergonzamos, caminamos libres porque fuimos perdonados por Él. Fuimos perdonados por el Señor. Presentamos nuestras vidas delante de Él tal y como somos. Señor, yo he pecado, contra ti he pecado. Perdóname, Señor, y limpia mi maldad, cámbiame. Y Él comienza a orar y comienza a cambiarnos. Amén. La vida de usted y mi vida tiene que ser así. Si antes algo estaba mal en mí y alguien podía hablar algo de mí y decir es que su vida no está siendo llevada correctamente, en aquel entonces lo podían hacer. Pero ahora que Cristo mora en nosotros, nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser transparente y su palabra tiene que ser grabada en nuestros corazones. Amén. Para que cuando ellos nos vean puedan decir, Él ha cambiado. Roger antes era así, pero ahora ha cambiado. Victoria antes era así, pero ahora ha cambiado. Marianita antes hacía las cosas de una manera, pero el Espíritu de Dios la tocó y la transformó. Amén. Así era nuestra vida. Así era nuestra vida. Antes andábamos y nos gozábamos en las fiestas y nos íbamos a bailar, o antes hacíamos las cosas a nuestra manera y buscábamos gozar, que nuestra carne se deleitara y buscábamos los placeres del mundo para sentirnos contentos. Pero ahora venimos a la presencia del Señor y cuando Él se manifiesta a nosotros y su palabra se revela en nuestra vida, es cuando el gozo viene a nuestra vida verdaderamente. Nos sentimos contentos y no se quita y wow, yo así me siento, no sé usted, ¿verdad? Yo así me siento. Si usted se siente así, dígame. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo vive en usted, en mí, no ocupamos decirlo. Se manifiesta. Usted y yo tenemos gozo, vivimos contentos. Y a veces, aunque estemos cansados, seguimos adelante. El otro día cuando fui a llevar a los profetas que iban a viajar a Campeche, durante el transcurso de la ida y venida, y andaba un poco desvelado. Pero en medio de esa situación nosotros estamos cumpliendo con lo que somos llamados a hacer y damos y manifestamos lo que fuimos llamados a hacer en medio del cansancio. Aún en medio del cansancio, cuando estamos aquí y estamos orando y viene la presencia de Dios, aunque seamos pocos los que nos quedamos aquí porque otros se fueron, la presencia de Dios igual se manifiesta. Amén. Porque dice donde dos o tres estén reunidos. No se ocupan 20 para que la presencia del Señor se manifieste. No se ocupan 100 para que la presencia de Dios se manifieste. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ustedes, dijo el Señor. Amén. Y entonces se manifiesta. Cuando el pueblo se reunía para consultar a Dios, venían y el Urim y el Turim y las letras grabadas y los hilos grabados, todo tenía un mensaje, todo tenía una representación. Cuando nosotros nos reunimos, también tenemos una representación y un mensaje donde la presencia de Dios desciende y se manifiesta y le da dirección a su pueblo. Amén. Le da dirección, te dice, tú estás caminando de esta manera, ahora yo te guío para que camines hacia acá. No vayas a izquierda ni a derecha, ve directo a donde yo te estoy enviando. No te permito que vayas a tal lugar, ahora te prohíbo que vayas a ese lugar. Y Él te da dirección. El Espíritu Santo te da dirección porque su presencia desciende. En aquel entonces era manifiesto a través del pectoral, el Urim, el Turim y las letras del alfabeto que estaban grabadas ahí. Era la manera en que el Señor se manifestaba. Pero hoy se manifiesta a través de su presencia en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y se manifiesta aun cuando usted está solo. Dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé.
Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Todos los días. Así que Él está con nosotros todos los días. Él está con nosotros para guiarnos, para dirigirnos. Nuestra vida ha sido transformada, ha sido transparente. Su palabra está grabada en nuestros corazones y somos guiados por Él. Amén. Amén. Somos guiados por el Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Amén. Amén. Ese es el cambio que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, la transformación que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Amén. Amén. Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 14 y 15, por favor. Amén. Amén. Dice así la palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Amén. Cuando la palabra viene y te alumbra, diga alumbra. Cuando la palabra viene y nos alumbra y el Espíritu de Dios trae revelación a nuestra vida, nosotros ya no andamos como muertos. Viene la palabra y te dice, hey, despiértate tú que duermes. Despiértate, dice, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Quién te alumbra? Cristo te alumbra. Cristo en nosotros es la lámpara que nos alumbra. Él es quien nos da la luz, la dirección. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo somos la sal y la luz de la tierra. Amén. Porque usted y yo vivimos en la luz de Cristo. Porque como Él mora en nosotros, cuando la gente nos mira, Él no te mira a ti y a mí, Él mira la luz de Cristo que hay en nosotros. Amén. Somos alumbrados por medio de la luz de Cristo que mora en nosotros. Dice, y ahora nos somos llamados, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora nosotros tenemos que mirar cómo son nuestro caminar, cómo es como caminamos, cómo nos dirigimos cuando el pectoral que venía el Turín y alumbraba, le daba dirección al pueblo. Dios le daba dirección a través de esa luz que se reflejaba y alumbraba. Amén. Ahora el Espíritu Santo y Cristo en nuestros corazones se manifiesta y nos da la luz a usted y a mí, y es lo que nos guía. En aquel entonces iban a subir a la guerra y venían y consultaban al Señor, venían delante de Él y el Señor les decía si era de acuerdo a su voluntad que fueran a la guerra o no fueran, si iban a ganar o si iban a perder. Si Dios les decía no suban, ellos no subían a la guerra, pero si les decía vayan, yo los entregaré en sus manos, ellos iban a la guerra y conquistaban porque Dios les había dado dirección. Cuando usted y yo caminamos bajo la dirección de Dios y Dios es Cristo el que nos está alumbrando, caminamos en esa dirección que Él nos da, usted y yo vamos a vencer al enemigo, vamos a vencer todas aquellas cosas que se presentan en nuestra vida para hacernos tropezar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado dirección. Amén. Él es lumbrera a nuestros pies, dice la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra. Cuando utilizamos la palabra de Dios y Cristo morando en nosotros, somos alumbrados, somos guiados y dirigidos por Él. Amén. Y entonces es cuando caminamos de la manera correcta. La iglesia de Cristo necesita ser transformada. La iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo necesitamos ser transformados primeramente. Necesitamos caminar transparentemente delante de la presencia de Dios. Es delante de su presencia en la cual nosotros necesitamos ser transparentes. Amén. Necesitamos
necesitamos ser transparentes delante de Él, porque cuando yo llego y me rindo a Él y le digo, Señor, tú sabes que yo te fallé en esto, tú sabes que yo te fallé en esta situación, Él cambia mi vida, porque yo rindo esa situación delante de Él. Amén. Necesitamos ser transparentes y entonces cuando comenzamos a permitir que el Espíritu Santo nos toque y que su palabra se quede grabada en nuestro corazón y la atesoramos como algo preciado, ahí la guardamos y cada vez que podemos la compartimos y compartimos la palabra, entonces comienza a hacerse vida en nosotros. Y una vez que se hace vida, dice su palabra, que Cristo mora en nosotros. Cristo morando en nosotros y es lo que trae luz para que alumbremos el mundo. Amén. Eso es lo que trae la luz. Fíjense, en el pueblo hebreo, ellos usan mucho las lámparas de aceite. ¿Ah? Si usted ve la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, en las vírgenes, el mensaje de las 10 vírgenes, ellas tenían lámparas de aceite, ¿se acuerdan? Y la lámpara tenían aceite. Y lo que ellos hacían para que el aceite le rindiera un poco más y no tener, si la lámpara era muy grande o si ponía todavía estaba fecha, si pone lámparas en vaso, depositan una cantidad de agua en la parte de abajo y sobre eso ponen el aceite, para que el aceite suba y el agua se queda abajo, sube y luego arriba ponen lo que es la mechita para poder prender la lámpara y se mantenga prendida con el aceite, ¿verdad? Entonces, la representación, fíjense bien, la representación del agua debajo del aceite es el agua que purifica al ser humano. Ellos tienen los rituales de purificación. El agua representa su vida y mi vida siendo purificada. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Pero esa mechita encendida representa la palabra de Dios, Cristo morando en usted, para que haya luz al mundo, para que los que están alrededor en la casa puedan ser alumbrados. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si nosotros vemos que la luz está encendida, podemos ver que el cuarto está alumbrado. Los que están alrededor pueden mirar claramente. Cuando la vida de un cristiano es alumbrada por medio de la purificación, siendo transformados, transparentes como esa agua que nos purifica y nos hace transparentes, la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, trae luz a nuestra vida. Amén. Eso es lo que representa esa lámpara. Por eso es que el pueblo hebreo utiliza mucho el aceite, las lámparas de aceite. Amén. Las veladoras de aceite. No como nosotros que usamos las veladoras de cera. No es así. Ellos utilizan el aceite. Amén. Usted y yo, nuestra vida debe estar llena de aceite, siendo purificados, transparentes, transformados, grabada la palabra de Dios en nuestra vida y también iluminados. Póngase de pie, por favor.